Hola hermanita, ¿cómo estás? Continuamos con nuestra clase de demografía. Estas ya son las últimas diapositivas y vamos a hablar sobre el forecasting o proyección demográfica. Creo que sería algo así en español. Bueno, entonces, primero que todo, nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos datos que hicimos de censos, hemos hecho investigación, hemos recopilado datos y sabemos el pasado. Muy bacano. Pero con esa información es que nosotros vamos a empezar a revisar el futuro. Entonces, básicamente vamos a hablar aquí de varios métodos. Hay varios métodos de extrapolación, tal vez vale la pena aprendérselos porque puede ser pregunta simple de examen. En este momento el profesor habló de tres métodos, que son los métodos de extrapolación, son los más fáciles. Hay unos que son métodos de cohorte componentes y el forecasting de la migración, o sea, como hacer proyecciones a la migración. Eh, Básicamente es lo que vas a ver aquí en estas diapositivas, con especial énfasis seguramente en los métodos de extrapolación porque son los más sencillos. Pero aprendas estos tres. Supongo yo que puede ser pregunta de examen. Listo. Entonces, ¿para qué se hace esto de proyectos? Hacer una proyección de la población. Entonces, primero que todo, planear es pensar en el futuro, sí, muy bacano, pero lo más importante es que se necesita información sobre la población en el futuro. ¿Para qué? Para desarrollar políticas de uso de tierra y planeamiento de la tierra, usar planeamiento para el medio ambiente, para el housing, para el transporte, para el planeamiento de transporte, etcétera. O sea, para todo lo necesita. Por decir algo, si usted dice, mire, por ejemplo, ¿cuál es el crecimiento que le queda a Bogotá? Si usted dice, mire, ya no hay tierra, ya no hay nada, ya no, la gente no está llegando más o si está llegando más, entonces eh, tú vas a tener unas políticas para gestionar vivienda que serían totalmente diferentes a, no sé, Magangué, donde usted dice, vea, la población siempre han sido 1000 personas y nunca van, nunca vienen, antes al revés, se están yendo. Entonces, pues no vamos a generar un nuevo barrio ni vamos a invertir en generar casa, por ejemplo, porque pues antes al revés, se mantiene igual. Por ejemplo, por transporte, si se dice, oh, mira, vamos a hacer nuevos barrios por allá, no sé, en Soacha, algo así. Entonces dice, vamos a predecir que van a llegar tantas personas. Y como van a llegar tantas personas, pues vamos a necesitar eh, buses, carreteras, transporte, metro, lo que sea. Y entonces se hacen planeamiento. O sea, esto es como una introducción demasiado larga para lo que nosotros ya sabemos. Se necesita planear porque en el futuro se tienen que tomar decisiones evaluadas en qué, en esto. Porque hago énfasis en esto porque puede ser pregunta de examen, por supuesto, ¿no? Ya que entonces aprenda a hacerlo en inglés. Eh, y eso tiene una razón de ser aquí, con esta segunda razón que vale la pena conocer, y es que se necesita tener conocimiento acerca de la demanda futura eh, eh, y el potencial de las infraestructura pública, porque eso tiene un ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, vamos a hacer un mega colegio o una mega guardería, vamos a hacer aquí, vamos a hacer una mega guardería en, no sé, en Fahingen. Y entonces se hizo una inversión para esa mega guardería y, y se espera que vayan a haber niños, pero resulta que en Fahingen ya casi no hay niños, la gente se va, no están teniendo tantos niños en Alemania, antes al revés, están cerrando, entonces usted generó un edificio que en lugar de durar, no sé, 50 70 años, quedó vacío y no le sirvió para nada. O por el contrario, usted dice, bueno, vamos a hacer no sé, un hogar geriátrico pequeño en algún sitio y se das cuenta, uy, no,
la población se me envejeció y se está quedando y entonces, ¿qué hacemos? Se nos quedó pequeñito la infraestructura. Entonces, para eso es también bastante necesario, ¿no? Para revisar acerca cuál es la demanda y el potencial que pueden tener las infraestructuras de public facilities debido a su ciclo de vida largo. Esas son, pues, cosas sencillas, pero es bueno saberlas en inglés. Listo. Entonces aquí el man le puso seguramente un ejemplo de un simulador de vuelo, qué pasa con los datos que usted tiene y entonces cómo sigue el camino del avión para llegar a salvo. Entonces le hace dos ejemplos y entonces le dice, mira, con el Flying Track en el cual solamente se mira los datos de la hora y se reacciona solo con el ahora. Entonces, pues sí, el avión va moviéndose y va andando, pero va como un poco más a trochas y mochas y pues sí llegó, pero pues hizo como más vueltas y se fue más caótico. En cambio, con un flight track en el cual se ve la información acerca del presente y un pronóstico de la futura posición de 2 segundos en el futuro, pues entonces se ve mucho mejor y más claro cómo es el camino y cómo tiene que ir el vuelo. Y ese es el ejemplo que quería poner el profesor acá, que si usted solamente tiene datos de ahora, pues se vuelve usted como un bombero para apagar incendios de, oh por Dios, quedó pequeño tal cosa, construya ya, haga algo ya, busquemos alguna cosa. En cambio, si usted pronostica en el futuro, pues puede eh, tratar de mejorar cómo va a ser su posición a futuro. Listo. Entonces, básicamente, usted necesita hacer una calculación numérica basada en asunciones. Usted va a asumir cosas. Siempre va a asumir cosas y es importante que usted registre qué está asumiendo, ¿ya? Y lo más importante es este forecast, que es que se busca tener información acerca del futuro más probable. Así de sencillo. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Porque usted puede proyectar muchas cosas y usted puede asumir muchas cosas. Eh, y usted dice, bueno, eh, en 5 años me voy a comprar una casa de 100 hectáreas porque asumo que me voy a ganar la lotería. Y usted proyectó y usted dijo, sí, me la voy a comprar y voy a ganarme la lotería y usted hizo esa asunción, usted hizo una proyección, pero no fue lo más probable. Tal vez lo más probable es que no se gane la lotería inmediatamente y pues por consiguiente no vaya a poderse comprar su casa de 100 hectáreas. Pero de pronto dice, ah, no, voy a ahorrar, voy a trabajar y en 5 años tengo tiempo, dinero suficiente para pedir un préstamo y comprar una casa. Entonces aquí ya busco ese forecast del futuro más probable. Igualmente, todo es futuro y todo puede pasar, pero pues hay uno que es más probable que otro. Listo. Acá es el workflow o el diagrama de flujo de cómo se hace esa forecast de la población. De pronto vale la pena eh, aprenderse esta tablita de pronto, no lo sé, depende de lo que vaya a hacer el profesor en los exámenes. Si usted ve que el tipo pone como en su examen como rellene el hueco del diagrama, revise los diagramas y apréndalos. Si no, pues más o menos aprendas el generalazo. Listo. Entonces, aquí son como observaciones acerca del forecast de la población. Entonces, primero dice, bueno, los forecasts a veces tienen mala reputación debido a que se hacen resultados falsos. Y pues sí, es adivinar qué va a pasar en el futuro, todo puede pasar. Y pues entonces llegan y dicen, no, mire, pues lo que usted está inventando es pura mentiras. O usted no sabe calcularlo, puede pasar. Eh, Primero, estos forecasts están basados también en modelos de la realidad. Como te digo, se trata de usar los datos más reales y se tratan de calibrarlos a los datos reales para saber qué es lo que puede pasar. Eh, Se hace un longitudinal approach, que eso es como lo que te dije de estas diagrama de Lexis, creo que es que se llamaba. Ese es lo que
se hace son análisis longitudinales y no transversales. Se necesita tener la estabilidad y la regularidad de los series, es decir, si usted tiene un censo de población de 1900 y de ahí salta a 1940 y después tiene 1950 y después tiene 1990, mm, no es tan regular. Entonces, un poco duro para calcular, ¿no? Bueno, en mi ejemplo, pues hay una pequeña regularidad, pero bueno, y digamos que después salta usted al 2025. Entonces, claro, no hay tanta regularidad, entonces es como un poco más durango, más duro el poder hacer el forecast. Básico e importante. La información que usted mete depende de la calidad de lo que sale. Si usted pone datos confiables, es más confiable el resultado de ese forecast. Obviamente hay un factor de tiempo y ese factor de tiempo está relacionado con qué tanto usted va a hacer el forecast. No es lo mismo hacer usted un forecast con datos que usted tenga para el 2230 o para el 2045, ¿no? Entonces, pues hay un factor de tiempo, ¿no? Eh, Obviamente hay un tamaño de la población, tiene que eso también en cuenta, y el área que se va a hacer. ¿Eso a qué se viene? Eso viene a que cuando usted va a hacer una, una proyección de esa población, dependiendo de cómo es la población, tiene unos crecimientos que pueden ser lineales o parabólicos o exponenciales. Entonces, si usted tiene una población pequeña en un área grande, hay mayor probabilidad de que crezca exponencialmente. Una población en una ciudad ya más establecida y que no hay tanta migración, tal vez una población un poco más constante, entonces se vuelve otro tipo de curva, por decir algo, típicamente hablando. Y eso evoluciona en el tiempo. Si tú miras cómo ha sido la población de Bogotá, eh, eso se vuelve exponencial, luego hay una parte lineal y luego se vuelve, o sea, es algo así, ¿no? Como exponencial, crece rápido, luego se vuelve un poco lineal y luego, o sea, digamos como exponencial hasta cierta parte, luego se volvió como algo, algo lineal, luego hubo un poco de migración y luego se empezó como a seguir creciendo, pero estabilizándose, como hacia un techo. Y si te das cuenta, ahorita en los últimos censos se suponía que íbamos a llegar a 9 millones, pero somos como 8 y alguito. Entonces no se creció tanto como se quería. Entonces es algo así que si usted mira más o menos cómo evolucionó la población de Bogotá, más o menos es algo así. Desde los 50 o algo así crece rápido, exponencial, luego lineal, luego hay como unos afectos de migración, pero luego empieza a crecer así como hasta llegar a una estabilidad, ¿no? Primero, también otra cosa es que las asunciones tienen que ser transparentes. Si nosotros asumimos esto, nosotros asumimos que la población crece rápido por esto, esto y esto y esto. O al revés, nosotros asumimos que la población tiene una migración positiva por esto, esto y esto y esto, etcétera. Tiene que ser como transparente lo que está haciendo. Tiene que saber cuál es el método que va a aplicar. Hay varios métodos, como ya enunciamos atrás. Estamos hablando que hay varios métodos y el método que usted vaya a usar, pues tiene que ser saberlo usar y por qué lo va a usar, ¿no? Esto está un poquito relacionado con esto, ¿no? De alguna manera. Y esto, si no sé qué es lo que dijo el profesor, no tengo ni idea. Lo que te digo, a veces queda como la pregunta ahí abierta. Otra cosa que se hizo acá de este profesor es que dice, bueno, ¿cuáles son los principales approach para el forecasting? Entonces,
habla el hombre de tres, que son los convencionales, que son básicamente extrapolaciones, y obviamente extrapolación lineal, geométrica, parabólica, logística. La logística es como una combinación de varias curvas, después la miraremos. Esta es algo que vamos a ver más tardecito. También sencillo, pero pues simplemente para que sepa, etcétera. Y hay unos que son share methods o ratio methods. Todos estos son de esta parte que es de la zona convencional. Esto de acá, que son los métodos core componente, y estos de acá son métodos más complejos, más difíciles, y a veces usted necesita un software que le modele eso, porque tiene cálculos más complejos. No sé si el profesor los puso de otro color porque simplemente quería mencionarlos y decir, hola, existen estos, aprendan que existen estos, pero nuestro curso no los va a tocar porque son muy complejos y nos vamos a enfocar en este azulito. No lo sé, es bueno preguntar si ese es el caso, eh, porque pues no veo más información al respecto de estos métodos en las siguientes diapositivas. Solo el hombre se está enfocando en esta parte azul. Entonces, de pronto, pregunta de exámenes, ¿cuáles son los tres métodos? Entonces, acá pues los tiene que son los mismos de acá. ¿Ya? La extrapolación, o que es lo mismo convencional, cohort component and forecasting of the migration. Listo. Entonces, extrapolación lineal. Extrapolación lineal, pues es obviamente una línea recta. Asuma que es recta. Mínimo necesita 2 puntos, porque una línea necesita mínimo 2 puntos. ¿Y cuál es lo que usted asume? Primero, que el desarrollo es función del tiempo. ¿Qué significa eso? Usted va a ver en todas esa frase. Develop is a function of time. ¿Qué significa? Que usted tiene acá el tiempo y acá tiene usted población. Entonces la población va a ser igual en función, no sé, de una constante por el tiempo. Recuerda que la ecuación de una línea es igual a y igual, o la línea general es igual a y igual a mx más b, la ecuación general de una línea, donde b es el intersecto con este eje, esto es b, y m es la pendiente de la línea. Entonces, pues esta m sería equivalente a esta c, y lo que decimos es que depende del tiempo, es decir, que el que manda es el tiempo, y el tiempo es el que determina cuál va a ser el valor de y, es decir, el tiempo determina cuál va a ser el valor de la población. Básicamente es esa forma matemática que le está diciendo, develops is a function of time, es decir, está en función del tiempo, y eso es lo que significa. Y siempre va a salir en estos de extrapolación, siempre vas a tener esa asunción. Y la segunda asunción es que lo que vamos a asumir es que el volumen del crecimiento es constante sobre el tiempo, y obviamente tiene que ser constante, porque si no fuera constante no sería una línea, sino sería una línea recta, sino sería otro tipo de línea. Así de sencillo. Eso es lo que usted tiene que aprender. Aquí te pone la fórmula, cómo lo calcula. Acá está una formulita y le dice cómo calcular a usted el punto. Usted tiene 2 puntos, no sé, un censo 1, un censo 2, que está espaciado X o K cantidad de años, y ahora usted quiere proyectar un punto por acá en un tiempo X. Y esto lo que usted quiere proyectar es cómo va esta línea, lo puede calcular con esta fórmula. Es solamente reemplazar y listo. Así de sencillo. Pero esto obviamente
Es muy bonita la teoría, usted necesita mínimo 2 puntos, pero usted puede tener más puntos, obviamente. Y entonces, dependiendo de cómo usted calcule, le va a generar una tendencia u otra. Aquí, por ejemplo, le dicen pille. Nosotros tenemos datos de este valor. Entonces tenemos voy a tratar de reteñirlo en azul. Tenemos estos datos. Estos datos son reales y nosotros lo sabemos. Estos son nuestros datos. Pero entonces alguien dice, bueno, yo voy a hacer mi estudio y voy a tratar de hacer una proyección de la población. Entonces dice, yo voy a hacer mi estudio teniendo en cuenta datos desde 1990, o sea, aquí, voy a tenerlo desde acá, desde 1990 hasta el 98, que es lo que nosotros tenemos acá. Es decir, yo voy a tener en cuenta todo el periodo de estudio. Teniendo en cuenta todo el periodo de estudio, si te das cuenta, ¿esto qué es lo que me dice? Bueno, hay un crecimiento, luego hubo un bajonazo y luego hay un crecimiento. Entonces la línea crece. Yo tuve en cuenta, que tuve en cuenta, yo tuve en cuenta, voy a poner así como punteadito en verde lo que yo tuve en cuenta. Yo tuve en cuenta estos datos y después de que tuve en cuenta estos datos, esta es mi proyección. Sigue creciendo, pero no es una crecida tan abismal, digámoslo así. Luego viene otra persona que hizo la misma investigación y dice, bueno, yo también voy a hacer, usted pudo hacerlo, yo también hago mi extrapolación, pero esta persona tuvo en cuenta son los datos desde 1994, voy a ponerlo aquí en rojo, hasta el 98. Entonces, esta persona tuvo en cuenta estos valores de acá. Y entonces, teniendo en cuenta esos valores de ahí, si te das cuenta, la tendencia fue a la baja. Así que su resultado, perdón, aquí no lo voy a puntear, sino su resultado fue a la baja. Y otra persona dijo, no, 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 pere, muy bacanos ustedes, pero yo voy a poner mi dato y yo lo voy a revisar desde 1996, aquí en amarillito, hasta el 98. Y entonces esta persona generó otro resultado, otra línea que es más alta que la verde, porque aquí solo tuvo en cuenta los datos de su vida. Eso es lo que quiere decir este profesor acá. Le dice, dependiendo de cuál es su periodo de referencia, su extrapolación va a ser diferente. Y tiene usted que tener en cuenta y definirla muy bien. De pronto usted tiene la duda, ¿y cuál es el correcto? Y yo le digo, todos son correctos, dependiendo de qué es lo que usted está asumiendo. Entonces usted, por ejemplo, dice, mire, yo no voy a tener en cuenta los valores del 90 porque aquí hubo una migración muy grande por el tema de la violencia. Eh, la gente se fue a sus pueblos respectivamente porque se acabó esa violencia o lo que sea y se regresó. Así que yo solo obviamente voy a tomar estos valores de aquí y de acá con mi línea amarilla. El tipo lo asumió y lo justificó. Otra persona dice, no, hemos solucionado que no, que realmente esas poblaciones sí hubo una migración, pero esa población se queda y pues simplemente tenemos que tener en cuenta ese posible efecto de la migración y del regreso, pero siguen creciendo. Entonces te dio el valor verde. Otra llega y dice, no, mire, esto fue debido a una situación económica y la gente se empezó a ir y a regresar y la situación ha mejorado y esto va a decir para la baja y sigue con la roja. Es decir, los tres son correctos dependiendo de qué está asumiendo. Y entonces usted vuelve y de pronto tendrá la pregunta, pero eso no es así en la vida real. Y le digo, bienvenido a el por qué este tipo llega y dice que el, esto a veces puede tener mala reputación por los falsos resultados. Y bienvenida a que le dicen a usted, momento, yo necesito estabilidad y regularidad en las series. Y bienvenida a que usted dice que dependiendo de los datos que usted tiene, determina la calidad.
¿ya? Y bienvenida a cuál es el rol del tiempo, ¿ya? Eso es, y bienvenida a la transparencia de lo que usted asume, ¿ya? Y bienvenida a cuál es el método que usted necesita tomar. Entonces, todo eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, eh, siguiendo con lo mismo de la parte lineal, entonces hay una tendencia lineal. Entonces, ahora usted necesita al menos 3 puntos. Vuelve el mismo eh, cuestión. El desarrollo es una función del tiempo. Y el crecimiento anual es constante sobre el tiempo. El volumen del crecimiento es constante. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Exactamente lo mismo. Volume of growth per year is constant over time. Volume of yearly growth is constant over time. Lo mismo porque estamos hablando de lo lineal. Y entonces aquí volvió el tipo a colocar la misma ecuación de una línea, básicamente. Esta es la ecuación de una línea, pero colocada de una manera un poquito diferente con otras letras, pero es lo mismo de y igual a, bueno, aquí el tipo lo puso aquí, b más mx, da lo mismo, es la ecuación de una línea. Y entonces le dice, bueno, ¿cómo la calcula? Entonces, para calcular esa línea de tendencia, es lo mismo que usted hizo en estadística. Usted tiene que hacer así una tablita, donde usted calcula la tablita y calcula los cuadrados y calcula la multiplicación. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en estadística? Hicimos una tablita e hicimos unos ejemplos usando una tablita para sacar la ecuación de una línea. La misma historia. Acá tiene usted y acá usted está calculando la pendiente, B, y acá usted está calculando el intersecto con el eje Y. Es exactamente lo mismo, acá está la cuestión. Después pues puede usted calcularlo. Igualmente la calculadora también lo hace por usted rápidamente. Listo. Tenemos la extrapolación geométrica. ¿Qué es lo que necesita? Mínimo 2 puntos. ¿Cuál es la cosa que nosotros asumimos? La misma historia, desarrollo de función del tiempo. Pero acá es interesante, aquí el porcentaje del crecimiento anual es constante sobre el tiempo. Y esta es la fórmula de la extrapolación geométrica. Y aquí está, que es que la población en un tiempo futuro será igual a la población actual, que se multiplica por 1 por una rata de crecimiento con el número de años que se quiere proyectar en el futuro. ¿Y cuál es la rata de crecimiento? Pues se puede calcular así o te la dan, alguna de las dos. Para la parte exponencial, como dijimos, esta es la geométrica, esta es la exponencial, la misma fórmula de una exponencial y ya. Básicamente es eso. Ah, te dan la fórmula que dice que la población en un tiempo X más, o sea, en un año futuro va a ser igual a la población actual por E, que recuerda que E es un número multiplicado por un ratio de crecimiento por el número de años que se quiere ver en el futuro. Y ese ratio de crecimiento lo puedes calcular como esto y listo. Eso es lo que le está diciendo. Acá le ponen un pequeño ejemplo y le van a colocar un ejemplo tanto para calcular la extrapolación geométrica, que es acá, o para calcular con la exponencial. De pronto tú en esta pregunta llega y dice, ¿y cómo se ve esa curva? Entonces la curva exponencial pues se ve así, y la potencial así. Esa sería la exponencial y esta sería la potencial. Un poquito más plana, pero también creciendo. La exponencial crece muchísimo más rápido. Eso es como cómo se vería, ¿no? Las curvas, porque de pronto no te acuerdas. Así es que se vería la exponencial muy, 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 muy rápida. La potencial sigue subiendo, pero un poco menos rápido. Como te digo, en esto no voy a estar explicando en este momento tan grande
quiero ver qué es lo que te van a colocar a ti para preguntar en los exámenes y después podemos hacer un par de cálculos sencillos, pero básicamente esto de acá te indica el ejemplo de la cuestión potencial y este ejemplo de acá te pregunta la exponencial. En este ejemplo te están dando la rata de crecimiento, ya te la están dando, la R, y te están diciendo, bueno, ¿en cuánto tiempo se me duplica la población? O sea que me están preguntando la X, te la tengo que despejar, como es una potencia, se usan logaritmos y por eso es que se ve así todo tan extraño. Usted no sabe calcular eso, más con logaritmos, así que asumo que pues no le van a preguntar mucho eso, asumiría yo. Pero pues bueno, nunca, si ve que le pueden preguntar algo así, me avisa y hacemos ejercicios al respecto. Bueno, ahora nosotros tenemos la extrapolación parabólica. ¿Qué es lo que necesitas? Varios datos. Punto. Varios datos. Dos, lo que nosotros asumimos, la misma vaina que es a función del tiempo y le dice que la población crece, pero no sigue un patrón lineal y cambia sobre el tiempo. ¿Cómo son las parábolas? Así están. Eh, la parábola, voy a hacer un eje negativo. Una parábola se ve así. Espérate un segundo, lo vuelvo a hacer más bonita. Así se ve una parábola. Obviamente, en población no nos interesa la parte negativa porque no hay población negativa, no hay menos 2 personas, menos 3 personas, así que solo nos interesa de esta. Y la parabólica es esto, es como una especie de potencial, pero muy definida, porque una exponencial sería como y una potencial sería como algo así, dependiendo del grado de potencia, digámoslo así, algo así. Una parabólica, una parábola también es algo más definida, ¿no? Eh, otra forma, pero aquí, por ejemplo, ni te ponen fórmula ni nada, así que es como, por lo que veo, es bueno que la sepa, que existe, pero cuando se usa, cuando tiene varios datos y que la población crece, pero no sigue un patrón lineal. Así de sencillo. Luego viene la extrapolación logística, la logistic. Esto es que está una gráfica cortada o tiene varios cambios en su pendiente. Entonces aquí te pone, claro, mira, acá viene una población que crece rápido hasta acá, después empieza a decrecer hasta acá, o bueno, sigue creciendo, perdón, acá sigue creciendo, pero crece más despacito y acá crece, pero está creciendo de manera más lenta y ya, eso es lo que se ve en la curva. Por lo general se llega a una asíntota. Esta línea roja en matemáticas se llama asíntota, que es una línea en la cual no se va a traspasar nunca esa línea. Y aquí le están llamando carrying capacity, o sea, lo máximo que se permite vivir ahí. En algunos estudios pasados, por ejemplo en Bogotá, dicen que estamos llegando más o menos ya a este nivel, por decir algo. Y entonces eso era lo que te explicaba antes de cómo se veía la línea en Bogotá, por decir algo. No sé si haya cambiado ahorita con la pandemia y con las migraciones de tanto venezolano que ha llegado, ¿no? Eso pudo haber cambiado algo. Pero por lo general, antes de todo eso, estábamos llegando a un sistema de crecimiento como esto. Ya no se está creciendo tan rápido, sigue creciendo, pero ya se está llegando a un límite. Vale. Entonces, acá le dicen, bueno, ¿cuáles las diferencias entre la exponente y el logistic? Pues lo mismo. El exponencial crece de forma ilimitada. En cambio, la logistic
crece, pero se transforma, ¿no? Tiene un límite, entonces es limitada. La forma, pues es como una J. Se tiene el exponencial y eso le crece así. Básicamente parece pues una letra J, ¿no? Y la logistic, ay, espere que me equivoqué ahora. Y la logistic, pues es que crece rápido igual que la exponencial, pero después se va estabilizando más o menos así. Entonces, por eso es que parece una curva S, lo que dice acá. ¿Qué es lo que sucede a tiempos largos? Pues obviamente esto sigue creciendo infinitamente. En esta, pues muestra que hay un techo. ¿Qué significa? Que esto es más realista, porque obviamente en esto decir que la población va a crecer infinitamente, pues eso es mentira, o sea, no hay espacio, no hay forma, no hay recursos. Entonces, obviamente que si tú dices, ah, mire, esto es exponencial y lo voy a mantener exponencial hasta el año 3000, oh, por Dios, vamos a tener más población que India acumulada en Bogotá. Y eso es mentira. Entonces, esa es la cuestión. En el, a long term, o sea, a tiempo futuro, muy largos, pues, como te digo, su forma es de incremento constante, sin límite. En cambio, esta, pues no. Entonces, el realismo es que esto, pues obviamente es menos realista para términos muy largos, para long term, y para la logística es más real para tiempos largos. Tal vez entonces usted dice, bueno, muy bonito lo que usted me explicó, Mauricio, muy simpático, ahí me dijiste las diapositivas, y yo cómo uso esto en la vida real. Entonces, en la vida real usted tiene que asumir qué es lo que está pasando en la población. Por ejemplo, si usted está en un país de África que terminó una guerra, qué sé yo, me voy a inventar Mozambique, Etiopía o algún país de esos donde los viejos todos están muertos, donde solo hay muchachos pelados pequeños y donde no hay estabilidad, la población por lo general crece de forma exponencial, crece muy rápido, tienen varios hijos, tienen 5 o 6 hijos y esos 5 o 6 hijos también tendrán 5 o 6 hijos y entonces en poco tiempo eso crece la población pero queda a gusto, siempre y cuando no haya guerras, crisis, etcétera, ¿no? Entonces, esas poblaciones jóvenes y cortas tienen un crecimiento exponencial y es bueno calcularlas de forma exponencial y para eso usted las calcula, pero usted no las va a calcular para 100 años, sino las calcula, bueno, con los datos que tenemos, vamos a calcular esta población de aquí a los próximos 5 años y después volvemos a hacer una proyección de la población y vamos comprobando qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la realidad. Entonces, por ejemplo, estas curvas que son tan dramáticas como las exponenciales sirven para esos crecimientos. A veces sucede que la población ya está más estabilizada y de pronto dice, no, mire, pues es una población joven, pero pues ya no crecen tan locos, y ya no están teniendo 5 hijos y sus hijos 5 hijos y así sucesivamente. No, si tienen sus hijos, están bien, tienen sus 3 peladitos y sus hijos tendrán otros 2, 3 pelados y así sucesivamente. Eh, País intermedio, digamos, no sé, un Lituania, qué sé yo, no sé, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted dirá, ah, bueno, en ese caso de pronto vale la pena una lineal, porque crece constante. Entonces usted cambió su forma de hacerlo. De pronto usted se da cuenta y dice, no, mire, la población ya son ciudades grandes, no es que tengan tantos hijos, pero tiene una buena población migrante, como en caso de Alemania. Es de pronto la población ya se está creciendo, pero de esta manera, y usted tiene que hacer este análisis es con este tipo de curvas. Entonces, todas las curvas son correctas dependiendo de cómo usted analiza la población y tiene que ir actualizándolas con el tiempo. Así de sencillo. Entonces,
dependiendo de qué tantos datos tenga o qué tan estable sea la población, usted tiene que arriesgarse a escoger un método u otro método para hacer esa extrapolación y saber qué cantidad de gente es la que hay. Listo. Entonces ahora le dicen, bueno, mijo, usted escogió uno y usted, después de escoger una predicción o una proyección, quiere saber usted qué tan errada está. Y para eso existe el eh, error de los eh, promedio de los cuadrados. Esto también lo vimos en estadística, que era lo que nosotros llamamos, si mal no estoy, el R, que nosotros decíamos qué tan acertado era ese resultado respecto a los datos que usted tiene. Entonces le dice acá, bueno, usted tiene acá una población, esta es la real, y usted hizo dos proyecciones, la lineal y la exponencial. Y entonces usted calcula, recalcula. Usted tiene aquí su nube de puntos, qué sé yo, usted tiene aquí sus puntitos. Usted tiene aquí, por ejemplo, sus puntitos. ¿Te das cuenta? Se ven que es acá pues obviamente tiempo y acá obviamente población, ¿no? Usted dice, mire, estos datazos son los reales. Muy bien. Y ahora usted dice, bueno, yo voy a hacer mi proyección para el futuro. Entonces usted de pronto llega y dice, voy a hacer una predicción lineal. Entonces usted hizo su predicción lineal. Ay, espere, no me quedó tan bien como quería. Y usted hizo su proyección lineal y usted dijo, mire, esta va a ser mi línea y teniendo en cuenta esta línea, mi punto futuro va a ser este punto. Otro de pronto le dijo, usted está viendo mal los puntos, caballero, eso tiene una cuestión exponencial. Se dice, no, ¿qué va? Y te le dice, no, 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 sí, mire, 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 mire. Es así. Y nosotros calculamos que su bicho en el tiempo tal va a ser así, por decir algo. Son dos extrapolaciones diferentes con los mismos datos. Entonces te dice, bueno, una herramienta que usted puede usar para calcular qué tan acertado es esto. Usted tiene la población y usted tiene los resultados que calculó. Si te das cuenta, son diferentes incluso en los que usted calculó antes. ¿Por qué son diferentes? Porque mire, los punticos reales que yo puse era este, este y este. Pero hice esa línea de tendencia con los cálculos, ¿no? Y ya con estos que usted calcula acá, usa esta fórmula y calcula qué tan acertado estuvo o qué tan lejano estuvo. Y ya con eso usted de pronto puede tener otra forma para calcular y decir, vamos a tomar mejor una exponencial, por decir algo, que se acomoda mejor, o no, mejor una lineal se acomoda mejor y predice mejor lo que nosotros ya vimos con el pasado. Entonces, vamos a asumir esto. Esto es lo que hace eso. Entonces, le dice, muy bacano lo que vimos, hay muchas formas de extrapolar, elegante como el pegante, pero obviamente hay debilidades del método. Entonces, cambia, es necesario como ir actualizando ese forecast porque usted, como ya le expliqué, usted tiene datos antiguos y usted no puede prever como tanto en el futuro porque hay combinaciones en el cual puede cambiar. No siempre va a ser exponencial, no siempre va a ser lineal, no siempre va a ser logístico. Cambia, cambia, ¿ya? Entonces, obviamente, hacer esa extrapolación, pues usted va a tener pues un cambio en ese periodo. Si usted que tiene cambios en el periodo, como le expliqué también acá atrás, acá, si usted dice, mire, yo voy a tomar mi periodo de estudio de todos los datos, no de la mitad para acá, o no solamente los más recientes, le influye, mire, es que le influye en el resultado.
Entonces, eso es lo que le dice acá, lo que le está diciendo acá. Espere, me perdí. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Está diciendo, ojo, que dependiendo de su periodo, pues le va a cambiar el resultado. No está basado en procesos demográficos. Acá usted no tiene en cuenta ni la migración neta, ni los nacimientos, ni las muertes. Es los datos reales que hubo y punto. Y obviamente usted no puede hacer tantos escenarios porque usted tiene es una línea y esa línea va es para el futuro y usted no puede decir, ah, bueno, pero a partir de acá voy a asumir que bajó la migración o subió la migración porque, no sé, cambió la presidencia. Usted no puede hacer eso. Es simplemente usted tiene una línea y calcula cuál es el punto siguiente de una línea. Pero obviamente tiene fortalezas. Primero, que necesita pocos datos. Y tercero, que es fácil y rápido de calcular. ¡Qué maravilla! Es fácil, rápido de calcular y necesita pocos datos. Como te dije, para calcular una línea usted necesita 2 puntos, para una exponencial necesita 2 puntos. Ya para una parabólica necesita más, pero por lo general necesita poquitos datos. Entonces, en poblaciones de pronto que la gente no les interesaba hacer censos, pues, hombre, es una herramienta válida, ¿ya? Tal vez no es que hayan hecho muchos censos en el Quibdó recientemente, pero tienen un par de datos y algo les saldrá, ¿ya? Eso es. No será el análisis más avanzado y tecnológico y más complejo, pero pues ahí le sirvió. Y es rápido y fácil. Listo. Entonces nosotros hemos hablado de esta parte. Ahora vamos a hablar sobre el Share Methods y el Ratios Methods. Entonces, el Ratio Share Methods son métodos basados en forecasts de otras áreas. ¿Qué significa? Si usted dijo, bueno, vamos a hacer el análisis de Bogotá. Y usted dijo, ¿cuánta población hay en el año 2040 en Bogotá? Y usted hizo su análisis, ta. Y entonces usted dice, bueno, ¿y cuánta población habría en Suba para el mismo 2040? Usted lo calculó para todo Bogotá, pero no solito para Suba. Entonces, este método se basa en eso, se basa en que usted ya hizo el forecast para una región más grande y entonces usted hace un ratio o un share, o sea, usted asume como hacer una regla de tres, diciendo si en Bogotá era tanto en el 2040 y actualmente subas el 20%, pues en el 2040 seguirá siendo el mismo 20%, entonces la población es tanto, va a ser una regla de tres. Entonces se usa normalmente en forecast para las regiones, porque usted calcula a veces grande y si usted necesita algo más pequeño, pues lo usa así, ¿ya? ¿Qué es lo que necesita? Pues necesita que el forecast del área de referencia sea existente. Como te digo, usted lo tuvo que haber calculado primero para Bogotá y ya después usted puede aplicar este método para decir cuál era la población en Puente Aranda. Punto. Entonces acá le dice que cuál es la asunción y la asunción es que la población que usted está buscando sería igual a la constante de la población que usted tiene, básicamente. Eso es. Por eso le llaman como cost and share methods. Son shares, es decir, son eh, partes o distribuciones. Listo. Y aquí le pone un ejemplo. Muy sencillo. Usted le dice, eh, hizo la población en el county y ahora usted quiere saber en el town. O sea, el county es como el departamento y acá usted quiere saberlo en un pueblo exactamente. Usted le hizo, si en 2010 había 20.000 y calculamos que en el 2020 van a haber 520.000, ¿cuántos hay? Hizo aquí su regla de tres y le dio su resultado, básicamente. Eso es así de sencillo. Ahora, cuando estos no cambian, ¿no? Esto
tiene la cuestión es que este rango no cambia en el tiempo. Mire, son 10 años, punto. Cambio, aquí puede haber que haya pequeños cambios. Acá, mire, por ejemplo, hubo de 2005 a 2010, son 10 años, perdón, 5 años, y 2010 a 2020, aquí son 15 años, y aquí son 10 años. Entonces la fórmula cambia un poquito, es esta, aquí le ponen el ejemplo, lo mismo, tiene usted la población en un estado o departamento, y usted quiere saber en una población. Digamos, usted calculó la población en Huila y quiere saber cuál sería más o menos la población en San Agustín o en Neiva. Entonces usted tiene aquí estos ejemplos y simplemente es reemplazar con los números que están acá y listos. Y le da el resultado. Se acabó. Ah, aquí, ¿qué es lo que le dice? Bueno, hay algunos métodos para calcular los desarrollos naturales. ¿Esto qué significa? Nacimientos y muertes. Y hay unos métodos para hacer proyecciones de la migración. Entonces, acá le ponen el ejemplo, le dicen, bueno, ¿cómo se va a hacer teniendo en cuenta el componente natural? Vuelvo y digo, componente natural tiene que ver con muertes y con nacimientos. Y entonces le dice, vamos a partir de la fórmula básica que vimos en la primera diapositiva, que nosotros decimos que la población en un año X más 1, o sea, en un año futuro, sería igual a la población en el año que está el estudio, más los nacimientos de ese año, más las muertes de ese año, perdón, menos, voy a retroceder para, perdón, menos las muertes de ese año, sin tener en cuenta migración, ¿no? Porque acá no estamos hablando de la migración. Si quisiéramos hablar con la migración, pues más los inmigrantes menos los out migrants en ese año. Y todo eso es la población que usted va a tener al futuro, ¿no? Este- Como estamos hablando aquí de la parte natural, entonces esta parte de aquí no la vamos a tener en cuenta. Y vamos a tener esto, que es lo que nosotros vemos acá. Listo, eso es lo que le están diciendo. Y entonces le dicen, bueno, aquí hacemos un desarrollo matemático diciendo que acá, pues si usted tiene el crude rate, pues entonces por consiguiente tiene cuáles son los nacimientos y cuál es la población y cuál es el death rate, pues lo mismo, tiene las muertes ocurridas en esa población promedio. Aquí pues entonces hace operaciones matemáticas y cuando usted hace toda esta operación matemática, muy bonita, que usted es la que la ve acá, le dice, esta es la formulita que va a usar. Entonces le dice, si usted va a tener en cuenta la población teniendo en cuenta los nacimientos, use esta fórmula. Entonces, esta es la población en el año más 1, sería igual a la población del año que usted conoce. Y esto sería pues el eh, birth rate y esto sería el death rate, o sea, eh, natalidad, mortalidad. En ese año de estudio, aquí está, y listo. Calcula y San se acabó. Esto es como los pasos de dónde salió de esto para llegar a esto. Muy bonito, pero pues no nos interesa, nosotros no estamos en clase de matemática. Y ahora, si le dicen, bueno, si tiene en cuenta usted el componente de migración, pues parte ahora sí con toda la ecuación esta que ya le hablé y le va a generar a usted esta fórmula con M, que es la net migration. Y recuerda que la net migration rate también está en una diapositiva pasada, tienes que revisar cómo es, pero obviamente el net migration pues tiene que ver con inmigrantes menos emigrantes en la población promedio. Eso es lo que tendrá. Y ahí está. Eso hemos terminado esta primera clase y listo. Espero que te haya quedado un poco más sencillo. Seguramente vas a tener
dudas referente a cómo hacer cálculos, que tú dices, acá pues creo que te entendí de qué trataba, pero yo no he hecho ni un solo calculito y le voy a decir sí, tiene sentido. Y eso depende de las preguntas que le haga el tipo. Si el tipo es más mierdoso, va a hacer preguntas más numéricas o preguntas más abiertas, y por eso es importante que sepas qué es lo que el tipo va a preguntar, el tipo de preguntas, para poder calcularlas. Eso es todo, hermanita mía. Después hacemos la última diapositiva y pues nos estamos charlando.